Bueno, pues voy a comenzar yo, voy a abrir el fuego en esta jornada, hablando de la línea de diseño de estructuras y materiales híbridos, que creo que está en primer lugar simplemente por orden alfabético, o sea, que no hay ninguna otra cuestión relacionada con el orden. Me conocéis todos, soy Juan Carlos Suárez Bermejo y, y empezaré pues hablando, siguiendo el guión que nos ha dicho David que siguiéramos para seguir un orden en la exposición, pues hablando de qué integrantes tenemos dentro de la línea de investigación, qué cosas hemos estado haciendo estos últimos años y cuáles son nuestras investigaciones actuales. Y luego, pues también dejaros algunas capacidades que tenemos que pueden ser singulares o que os pueden venir bien en cierto momento y que, por supuesto, están a vuestra disposición. Como físicamente estamos en la Escuela de Ingenieros Navales, pues a lo mejor hay algunas de esas capacidades que no conocéis y que es bueno que las tengáis en mente para usarlas cuando sea preciso. Bien, los antecedentes de esta línea de investigación está en un grupo de investigación, un grupo de materiales híbridos, que fue reconocido como grupo de investigación consolidado en la primera convocatoria que se hizo de grupos allá por el 2005. A partir de ese momento, pues empezamos a funcionar y con los años, pues teníamos varios componentes que tenían ya una edad y que se han ido jubilando. Algunos han tenido también bajas médicas que les han ido apartando de la actividad docente e investigadora. Y al final, bueno, pues teníamos ya un tamaño que no hacía viable seguir manteniendo el grupo. Nos incorporamos al grupo de materiales avanzados y nanomateriales. Y bueno, estamos orgullosos de poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro tamaño, pues a que este grupo ya por quinto año esté en la primera posición de los casi 200 grupos de investigación que tiene la UPM. Además, dentro de ese grupo nos incorporamos primero al CISDEM, luego al CIME desde el 2015 y en estas estructuras de investigación que, como ha dicho el vicerrector adjunto, creo que son importantes, sobre todo para nosotros, que somos un grupo pequeño, en una escuela pequeña, estar dentro de estos grandes grupos y grandes centros de investigación o institutos de investigación, creo que para nosotros por lo menos ha sido muy provechoso y espero que lo siga siendo en el futuro. Los miembros actuales somos dos catedráticos, dos profesores titulares, un ayudante doctor, 3 contratados con cargos a proyectos de investigación, una becaria FPU y 4 técnicos de laboratorio. Somos miembros de 3 departamentos de la UPM. Pues algunos de nosotros somos miembros del Departamento de Ciencia de Materiales de esta casa, de Caminos. También tenemos algunos miembros del Departamento de Arquitectura, Construcción y Sistemas Oceánicos y Navales, de la Escuela de Navales, y también del Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial, de la Escuela de Diseño Industrial. Aquí tenemos algunos de los miembros de los que he podido conseguir fotos, que no de todos tenía una foto a mano. ¿Qué hemos estado haciendo estos años? Bueno, pues hemos hecho varias cosas. Quizá nuestro tema principal, y es el que da nombre a la línea, es el de los materiales híbridos. Nos hemos centrado en este tema, aunque no ha sido el único, y ahora me referiré a otros en los que también hemos trabajado. Nos hemos centrado en el diseño, la modelización, la fabricación y el ensayo de materiales híbridos estructurales, con aplicaciones en distintas ramas de la ingeniería. A muchos de vosotros seguro que tenéis una idea clara de lo que es un material híbrido, pero no obstante, por si hay alguien que tiene una idea difusa sobre a qué me estoy refiriendo al hablar de materiales híbridos, pues me referiré brevemente a ellos. Lo que se trata es de combinar materiales de distinta naturaleza, orgánica e inorgánica, y eso es lo que da lugar a un material híbrido. La idea es que al combinarlos, pues logremos unas propiedades que sean superiores a cada uno de los componentes por separado. Si simplemente es un promedio de todo lo que tenemos allí, pues poca cosa habríamos logrado. ¿Y cómo se logra esto de mejorar las propiedades mezclando varios tipos de materiales de muy distinta naturaleza?
Pues sobre todo, no se trata de buscar materiales sofisticados, materiales caros, de difícil fabricación o síntesis, sino de trabajar más con la estructura, con la microestructura y con la estructura a nivel macroscópico. Es decir, organizar jerárquicamente en diversos niveles de organización los materiales que tenemos. Y cada una de esas escalas jugará un papel dentro de las prestaciones globales del material híbrido. Tenemos que organizar el material a escala molecular, pero nanoscópica, microscópica, mesoscópica y macroscópica. Es decir, que hay algunos de estos materiales que tienen hasta 7 escalas diferentes de organización. El resultado que se puede conseguir si se hacen las cosas bien, y no siempre es sencillo, pues son materiales que sean más ligeros. Eso en general es una propiedad deseable en muchos tipos de aplicaciones industriales. Por ejemplo, nosotros que estamos en la Escuela de Ingenieros Navales y que hay que mover estructuras que pesan cientos de miles de toneladas, pues interesa que sean ligeros. Si no, estamos consumiendo mucho dinero, muchos recursos energéticos en mover la propia estructura y no en mover la carga de pago, no en mover a los pasajeros. Y por tanto, pues es necesario aligerar en lo que se pueda la estructura. Sobre todo ahora que incluso en el medio del océano hay restricciones a la cantidad de gases que se emiten por estos buques transoceánicos. Pero además queremos, por supuesto, además de ser ligeros, de que sean resistentes, de que tengan una alta tenacidad, que sean resistentes a impacto, que toleren bien el daño y que mantengan sus propiedades. Es decir, no queremos en ningún caso comprometer la seguridad de las estructuras que se fabrican con este tipo de materiales. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Bueno, pues tenemos una gran maestra que es la propia naturaleza. En la naturaleza abundan ejemplos de este tipo de materiales híbridos. La naturaleza no utiliza materiales extraordinariamente sofisticados en cuanto a su composición, pero sí en cuanto a su organización. Muchas veces con pocos elementos constitutivos, pero organizados sabiamente, pues se logran propiedades espectaculares. Siempre me gusta poner el ejemplo de un material con el que hemos trabajado, que son las conchas de los moluscos, donde tenemos un material que es una calcita, una aragonita, que es un material tremendamente frágil, en pequeñas placas, que está en un 95-96%, con una pequeña cantidad de una especie de adhesivo natural, que también tiene unas propiedades modestas para unir estas placas, y cada uno de esos materiales por separado sería difícilmente aprovechable para hacer cosas que tuvieran que resistir unas cargas importantes. Pero cuando se combina, se obtiene un material con una resistencia y una tenacidad a la fractura varios órdenes de magnitud superiores a cada uno de los elementos por separado. Y eso lo ha logrado la naturaleza. La naturaleza muchas veces decimos que es sabia, pero también es cierto que ha tenido millones de años para llegar a ese resultado, y nosotros no. Pero bueno, podemos aprender de ella. Una cosa que sí nos gusta hacer es decir que no intentamos copiar a la naturaleza, sino simplemente inspirarnos en ella. Porque copiar a la naturaleza es difícil. La naturaleza tiene una fábrica que nosotros no tenemos, que son las propias células. Nosotros no tenemos esa fábrica tan avanzada para hacer ciertas cosas. Entonces preferimos hablar no de biomimetismo, no de copiar a la naturaleza, sino de bioinspiración, de entender cómo la naturaleza hace las cosas y aprovecharlo para hacer nuestros propios materiales. La naturaleza, por ejemplo, hace un uso recurrente de constituyentes a nivel molecular, de manera que con pocos de estos constituyentes y organizándolos adecuadamente, logra una variedad de propiedades muy amplia. La orientación es algo muy importante. Cómo se organizan esos constituyentes, una orientación controlada, una geometría precisa a distintas escalas, es clave para obtener las propiedades que se buscan. Como tenemos materiales de distinta naturaleza, son importantes las intercalas, cómo se relacionan unos materiales con otros. A veces son blandos, a veces son muy duros, a veces son muy deformables, a veces son muy rígidos, y todo eso hace que sea necesario cuidar cómo hacemos en la unión de esos materiales. También es un tipo de materiales, los materiales híbridos desarrollados por la naturaleza, que les va bien el agua, al contrario de lo que suele pasar con los materiales que nosotros somos capaces de fabricar, los seres humanos, donde el agua siempre es un problema, siempre da problemas de todo tipo en cuanto a las propiedades de los materiales que sintetizamos. Tenemos que aprender de la naturaleza a convivir con el agua porque gran parte de nuestro planeta es agua.
También el que las propiedades no sean fijas, sino que haya posibilidad de variar las propiedades del material en función de los requerimientos estructurales. Eso es algo que la naturaleza hace muy bien y nosotros no. Tenemos propiedades con materiales con unas propiedades bien conocidas, pero que no sabemos modificar. La resistencia a la fatiga y la tenacidad de fracturas suelen ser muy buenos en estos materiales naturales y también son propiedades muy deseables, sobre todo en estructuras de ingeniería donde buscamos seguridad a la par que ligereza. La geometría, las formas complejas, ya lo he mencionado. Y por último, algo que también es muy deseable, que hay cosas que se están haciendo, pero que todavía es una asignatura pendiente, y es la capacidad de autorreparación de los materiales híbridos. Bien, teniendo todo esto en mente, hace años empezamos a desarrollar un material híbrido que fuera útil para construcción naval. Y desarrollamos un material que le dimos el nombre de malecón, que parece un nombre muy marinero, y que es un material que combina metales, polímeros, cerámicos, de distinta naturaleza, todos ellos, y en distintas partes del material. Esa es una fotografía de un trozo de ese material, donde podéis ver exteriormente capas de acero. En el centro podéis ver un núcleo de material compuesto. Tenemos también adhesivos para acoplar las propiedades entre el material metálico y el material compuesto que hay en el centro, etc. Este material nos ha dado muchas alegrías a lo largo de estos años y seguimos trabajando con él, como ahora iréis viendo. Lo primero que logramos fue patentarlo, hicimos una patente, primero española, ahí nos ayudaron mucho desde el rectorado. Para mí era un mundo desconocido, el de las patentes, muy alejado de lo que son los artículos científicos, y sin embargo, a la primera logramos sacar la patente adelante con las reivindicaciones que teníamos y no tuvimos grandes problemas. Y ahí sí que agradecemos mucho la ayuda que nos dieron desde el rectorado para preparar la petición de patente. Luego lo extendimos a varios países de Europa, esas patentes siguen activas y también sigue activa la patente en Japón, que obtuvimos años después. A raíz de ese desarrollo y de esas patentes, nos presentamos al concurso del programa de creación de empresas de base tecnológica en la UPM, que todavía sigue celebrándose, ya no sé por qué edición van, pero en la 5ª edición obtuvimos el primer premio. Obtuvimos el primer premio con este material y aprovechando el premio que nos dieron, pues lo que hicimos fue crear una spin-off de la UPM para seguir desarrollando el producto. También estuvimos en el año 2 años después uno de los premios a las mejores patentes de la Comunidad de Madrid. Esa es la entrega de premios en la Casa de América y esto es la empresa que creamos, Tequimat, donde ya intentamos entrar en varios sectores, que ahora diré los resultados en los sectores que hemos intentado introducir estos materiales y el estado en que se encuentra esta tecnología en estos momentos. Para poder meter un nuevo material en cualquier tipo de aplicación industrial hace falta, aparte de tener una buena idea, aparte de que te den un premio, hace falta bastantes años, bastante dinero, eso lo hemos aprendido con el tiempo, porque evidentemente es necesario generar toda la información sobre propiedades, sobre forma de diseñar, herramientas de cálculo, para aplicar a este tipo de materiales que generen la confianza suficiente como para que ese material llegue hasta las aplicaciones industriales concretas. Eso lo pudimos hacer en el sector de la ingeniería civil con un proyecto de impacto que tuvimos en el año 2011 y que se titulaba Desarrollo y aplicación en el sector de la construcción de nuevos materiales híbridos estructurales, Malecón. Este proyecto se hizo junto con la empresa SACIR, que lideraba el proyecto, y la verdad es que se avanzó bastante porque pasamos de hacer pequeños trocitos, como es el que os he enseñado antes, a poder hacer ya una estructura, que era el objetivo final del proyecto, que se había calculado, se había construido, se había montado y se está monitorizando en la actualidad en Ciudad Real. No es una estructura enorme, pero ya es una estructura donde tenemos pilares de 3 metros, vigas en voladizo de 5 metros, que tiene que soportar cargas de viento, de nieve, etcétera, y que sirve pues eso, para ir generando datos y para ir generando confianza en este tipo de materiales. También tenemos otro proyecto que ha sido posterior, donde intentamos hacer lo mismo, pero en el campo de la ingeniería naval, sobre todo orientado a las aplicaciones en energías renovables marinas. Es un proyecto retos, colaboración, del año 2006, todavía está activo hasta el año que viene,
que se llama ACERCOM, el proyecto, y que se titula Laminados híbridos estructurales, acero, material compuesto para aplicaciones en energías renovables marinas. Estos grandes aerogeneradores que están en el mar pues necesitan transportarse hasta allí, lo cual ya es un problema, necesitan instalarse, a veces están flotando y todo el peso que se logre ahorrar pues es una mayor flotabilidad que tiene la estructura y una mayor facilidad de operación. Bueno, pues con estos dos proyectos que os mencionaba, el proyecto Impacto y el proyecto Retos, pues hemos ido aumentando el nivel de madurez tecnológica en estas dos ramas, en la construcción, en ingeniería civil y en ingeniería naval. Y en el campo de la ingeniería civil estamos más avanzados porque llevamos más años trabajando con ellos y ya pues yo creo que estamos en el nivel 7 u 8, donde tenemos una estructura construida, monitorizada y ya muy avanzada para que se pase a aplicaciones reales. En el campo de la ingeniería naval hemos avanzado bastante también. En el proyecto actual acabaremos con un pequeño demostrador de 1 metro cuadrado, pero este mismo lunes ya hemos tenido una reunión con los astilleros, pequeños y medianos astilleros, en la sede de Pimar aquí en Madrid, para ver si lanzamos ya también en poder construir una estructura de mayor tamaño y que vaya a bordo de un buque y la podamos monitorizar y ir sacando también información en este tipo de aplicaciones. Cambiando de tercio, otro material lo que hemos trabajado y que es una línea que llevamos también desde muchos años, son materiales híbridos, ligeros, donde lo que buscamos en este caso es una alta capacidad de disipación de energía, especialmente diseñados para soportar impactos y con una buena tolerancia al daño una vez que el material ha sido impactado. Este material lo hemos denominado Drona. Son materiales que nos interesan, por ejemplo, en construcción naval, para impactos de baja velocidad y baja energía. No estoy hablando aquí de impactos balísticos. Estoy hablando, por ejemplo, de un buque cuando navega a alta velocidad y va chocando sistemáticamente contra la superficie libre del agua. Bueno, eso va generando un daño importante en el material y necesitamos reforzar el material, especialmente si son materiales compuestos, de manera que no vaya generándose un daño, como se aprecia en estas imágenes donde se ve cómo va creciendo el daño en el material y al final pues podemos tener un fallo, una perforación del casco y tener una vía de agua. Esto pasa, es decir, no son cosas teóricamente, es algo que pasa y además el barco, la embarcación va perdiendo rigidez, los paneles. El otro día leímos una tesis de este tema de un chico ecuatoriano y me decía, cuando me dicen, ingeniero, este material está aguado. Aguado quiere decir que ha perdido rigidez porque el slamming, cuando van desde Guayaquil a las Islas Galápagos, acaba generando daño en el material y va perdiendo las buenas propiedades que inicialmente tenía el material. A raíz de esta tesis y de una publicación que hemos hecho al respecto en la revista Ocean Engineering, pues últimamente hemos recibido bastante atención por parte de los medios. También desde el rectorado, desde la Unidad de Cultura Científica, nos han ido mandando todos los sitios donde hemos ido apareciendo, en España y fuera de España. Aquí tenéis un ejemplo de alguna publicación en inglés, también en la radio nos han pedido entrevistas y la verdad es que llevamos un par de meses saliendo en muchos medios de comunicación por este tema. Como decía antes, es importante la unión entre distintos tipos de materiales. Para eso los adhesivos tienen mucho que ofrecer y una línea de investigación constante para nosotros ha sido las uniones adhesivas estructurales. Ver cómo se comportan estas uniones, cómo se degradan en el medio ambiente, etcétera. Hemos hecho bastante trabajo en esta dirección y, por ejemplo, hemos trabajado en bioadhesivos y bioadhesión, cómo algunos animales son capaces de desarrollar adhesivos que son adhesivos reversibles, se pegan y se despegan a voluntad dependiendo de cómo se actúe sobre ellos. El gecko es un caso también especialmente paradigmático sobre el que hemos trabajado y sobre el que hemos podido no copiar, porque ya veis cómo es el dedo de un gecko, pero sí inspirarnos en él para crear adhesivos que tienen una microestructura que permite tener un comportamiento similar al de este tipo de materiales. Esto nos ha hecho bajar en el sistema de adhesión hasta el nivel molecular y mediante técnicas de dinámica molecular ver qué está pasando allí entre el material metálico y el material polimérico con el que logramos lograr esa adhesión reversible. Hay que bajar a estas escalas si queremos entender cómo se pueden lograr estas propiedades maravillosas.
Y a raíz de todos estos trabajos que se han publicado en este campo, pues nos permitió participar en el Handbook of Adhesion Technology, que es un handbook que recoge a los principales expertos del mundo en el tema de la adhesión, en el que solo participamos los 2 españoles y concretamente, en mi caso, que escribí el tema de bioadhesión y bioadhesivos, lo cual nos ha dado pues, una cierta visibilidad en la comunidad internacional de estos temas. También hemos trabajado bastante en el tema de mecánica de la fractura en uniones soldadas. En mi tesis fue en este campo, luego estuve 2 años en Japón en el Centro de Investigación de Soldadura de la Universidad de Osaka y hemos trabajado bastante en este campo desde entonces y seguimos trabajando, como ahora os voy a mostrar. Hemos trabajado bastante, sobre todo en el sector de oil and gas, en petróleo y gas. Desde hace bastantes años tenemos distintos proyectos con CLH, que como sabéis es la compañía que maneja en España los oleoductos, el transporte por oleoducto de todo el petróleo y derivados del petróleo que se consumen en España. Estos son redes antiguas que se crearon después de la guerra, en los años 50. Los americanos fueron los primeros que empezaron a desplegar esta red de oleoductos y dan muchos problemas de corrosión, de fatiga, de vez en cuando hay accidentes y bueno, la mayoría de estos problemas acaban pasando por nuestros laboratorios para ver qué es lo que ha sucedido, si es algo habitual, si es algo extraordinario y para tomar medidas de acción. Junto con eso, pues tenemos algunos programas de más largo recorrido donde ya no estudiamos el caso concreto que ha podido suceder en una fuga, en un accidente, sino que estudiamos pues ya fenómenos generales, como por ejemplo, ahí tenéis alguna modelización de golpes de ariete, que son los que al final producen ese tipo de fallos catastróficos en los oleoductos. Hemos tenido un proyecto de 2 años para fatiga, para generar una base de datos sobre fatiga en estos aceros que se usan en oleoductos y lo hemos concluido hace unos meses y hemos generado pues, una información que va a ser muy útil para analizar casos reales en servicio. También hemos trabajado en el campo del gas con Enagas, también viendo problemas que tienen puntuales y también haciendo cosas de más largo recorrido. Con ellos, por ejemplo, hemos preparado un software para la predicción de la velocidad de corrosión externa en gaseoductos, basado en lógica difusa y además un software neuroadaptativo, es decir, que va aprendiendo de los problemas que van apareciendo. Se reajustan el propio software y va cada vez haciendo predicciones más precisas de dónde van a aparecer los problemas y cuánto tiempo van a tardar en aparecer esos problemas. También seguimos trabajando con ellos ya durante varios años. También con Enagas hemos trabajado también en temas de anomalías, tanto grietas como otros tipos de anomalías que aparecen cuando se tienden gaseoductos. Y hemos desarrollado también una herramienta de software para la evaluación de la vida remanente en gasoductos. Bueno, estas son algunas de las cosas fundamentales. Hemos trabajado en otros muchos proyectos con empresas, ahí tenéis unos cuantos, EADS, Enagas, Izar, Navantia, Airbus, etc. Pero bueno, no voy a referirme a todas estas cosas, no tendría tiempo, pero voy a decir simplemente un par de cosas más que hemos hecho, que no es por la importancia que tienen, pero sí por el cariño que las tengo. Uno es el que trabajamos en el obelisco de Santiago de Calatrava para la Plaza de Castilla en Madrid. Esto era cuando trabajamos con ThyssenKrupp y trabajamos en todo lo que tenía que ver con los previsibles problemas de corrosión que iban a aparecer cuando se pusiera en servicio la estructura. Y creedme que había muchos potenciales problemas de corrosión. Hubo que cambiar bastantes cosas en el proyecto de Santiago Calatrava porque había cosas que con toda seguridad iban a crear problemas. Bueno, pues eso fue un trabajo bonito, aunque ya digo, desde el punto de vista del tiempo y de la remuneración no fue importante, pero sí fue bonito. Y luego otro que me hace especial ilusión, yo que me dedico también a pintar y a hacer esculturas y tal, y que tengo un pequeño estudio de eso, es que estuvimos junto con la Calcografía Nacional radiografiando las planchas originales de los grabados de Goya. Ahí tenéis, por ejemplo, una de ellas, que es la del Bobalicón, y lo que se buscaba era poder ver en el estado en que estaban, si había oxidación, aunque están muy bien conservadas en un ambiente controlado, pero había zonas que se estaban oxidando, que había que reparar, porque si no se pierde un tesoro enorme. Y también nos permitía ver los arrepentimientos del artista, es decir, aquellas zonas que había retocado sobre la propia plancha.
y que, o sea, que incluso los grandes artistas se corrigen a sí mismos. Fue muy, muy emocionante tener estas planchas en la mano, con guantes y con dos policías, de estos dos guardias de seguridad, uno a cada lado. Pero fue muy bonito hacerlo. Bien, en cuanto a la investigación actual. La investigación actual, voy a referirme a 4 cosas que son las fundamentales, aunque hacemos otras pequeñas cosas, siempre de ir explorando algún tema nuevo, pero las 4 cosas que estamos haciendo son las siguientes. Con CLH, que ya he dicho que llevamos trabajando bastante tiempo, seguimos trabajando, pero a partir de esa colaboración hemos empezado a trabajar en un oleoducto en Omán. El año pasado ya tuve que ir allí unas semanas a ver un oleoducto que recién estrenado, en cuanto estaban haciendo todavía las pruebas con agua, no con el petróleo, pues reventó por varios sitios y hubo que ir allí a ver qué es lo que había pasado. Se pusieron de acuerdo las partes y decidieron hacer una investigación de un organismo que fuera neutral, que fuera competente en la materia, y fue el CIME, porque es un proyecto que por primera vez firmaba el CIME, fue el organismo elegido para hacer esta investigación, donde había gente de todos los países, había rusos, había coreanos, había españoles, había omaníes, estuvimos en Abu Dhabi haciendo también ensayos, es decir que el CIME suena por allí mucho, por esa parte del mundo, que lo sepáis, por si vais por allí. Bueno, a raíz de esa investigación vimos qué es lo que había sucedido, era un problema en las soldaduras, durante la fabricación en fábrica, no en campo, sino en fábrica, había habido un problema y bueno, se hicieron unas recomendaciones de inspeccionar los 280 kilómetros de oleoducto a ver cómo estaba el resto del oleoducto, porque obviamente habían saltado los problemas, las grietas más graves, y efectivamente se ha hecho, hicieron caso a las recomendaciones, se han hecho esas inspecciones y han aparecido 48 grietas más. Ahora mismo estamos analizando, viendo cuáles son más críticas, cuáles son menos, cómo van a evolucionar al cabo de los años, y estaba esperando, no sabía ni siquiera si iba a poder estar en esta jornada, pero estamos esperando para ir allá de nuevo a presentar resultados. Bueno, eso es una línea que nos tiene ocupado. Con Enagas también hemos seguido trabajando en distintas cosas, como os he dicho antes, y actualmente lo que estamos haciendo es un proyecto ya de más envergadura, de más largo recorrido, que trata sobre la fragilización por hidrógeno de aceros en gasoductos para biogás. La cuestión es que están pensando que en el futuro el gas que va a correr por los gasoductos no va a ser el gas proveniente de Argelia, de yacimientos, sino va a ser gas generado a partir de biomasa, biogás. Ese gas tiene un poder calorífico menor y hay que inyectarle hidrógeno, con lo cual están metiendo una mezcla rica en hidrógeno y, como bien conocéis todos, el hidrógeno no es la sustancia preferida para los aceros. Quieren saber, para los distintos grados de acero que tienen, qué problemas les puede generar y, en el caso de que haya alguna grieta, algún defecto en alguna soldadura, cómo va a acelerar eso el crecimiento de esas grietas. La empresa ha lanzado este proyecto y además también tiene interés y se va a hacer un doctorado industrial en este campo. Y hay una persona de la empresa que se va a dedicar a hacer su tesis en este campo con el apoyo de la empresa y con un convenio firmado por la propia empresa. Otro tema, son 4, este es el tercero, ya estoy acabando, es el de impactos, el de materiales para resistir impactos de baja velocidad y baja energía, los que me refería antes, que están relacionados con la navegación de embarcaciones. Ahí tenemos una chica que tiene una beca FPU, que está trabajando en este campo del desarrollo de nuevos materiales compuestos, jerárquicos, con un comportamiento mejorado frente al fenómeno de slamming para su empleo en embarcaciones rápidas. Estamos trabajando con el CSIC, con el Instituto de Polímeros del CSIC, estamos codirigiendo esta tesis, alguien de allí y yo, y como aquí en España no tenemos la posibilidad de hacer navegar barcos, estamos construyendo un equipo que mediante golpes de ariete logramos esos impactos sobre el material y vamos generando el daño en el material y vamos viendo cómo evoluciona con el tiempo. Eso lo estamos construyendo ahora, lo tenemos ya casi finalizado, y mientras pues la doctoranda está en Italia, trabajando con gente que hay en la Universidad de Nápoles, que son expertos también en el tema de impactos en materiales compuestos, la profesora Valentina Lopresto, que nos ha visitado por aquí en alguna ocasión, y el año que viene ya ha sido admitida esta chica para hacer una estancia en Virginia Tech, con alguien que es muy bueno en este campo y que
y que está trabajando también en este terreno. Así que es una línea también que muy activa en estos momentos. Y la última línea, que es la que más reciente, la que acabamos de empezar, pero que nos parece muy interesante, también tenemos una persona que está iniciando su tesis en este campo, es la interacción de un recubrimiento bioinspirado para buques, que tiene una geometría variable, pues cómo interacciona este recubrimiento con la capa límite del fluido y cuál es el efecto sobre el arrastre viscoso en buques. Rápidamente, de lo que va esta tesis es que los buques, cuando se desplazan su propio peso, el peso de la estructura, pero llevan pegada una cantidad enorme de agua, y estoy hablando de miles de toneladas. Lo que sería interesante es desprenderse de toda esa agua que arrastra el buque para hacerlo más ligero, es decir, sin cambiar el material de la estructura, pero sí desprenderse de ese peso que arrastra pegado a él. Para ello, pues también nos vamos a fijar en la naturaleza, concretamente en algunos peces muy buenos nadadores, como son los tiburones, y que son tan buenos nadadores porque tienen una piel que no es lisa. Cuando lo vemos por un microscopio, tienen unas pequeñas microdentículos que además se mueven, tienen una geometría variable. Y eso es lo que logra que se desprenda la capa límite y que no lleven agua arrastrada. Bueno, estamos estudiando con CFDs cuál es la fluidodinámica de ese proceso. Es un problema complejo de fluidodinámica porque además son superficies móviles y con esos modelos matemáticos podemos orientarnos en cómo diseñar de forma artificial esos dentículos y cómo construir una especie de piel de tiburón artificial que luego irá adherida al casco del buque, a lo que va sumergido, es decir, a la obra viva. Bien, pues ese es un tema que estamos trabajando. Y ya acabo simplemente con las capacidades. No os voy a entretener mucho aquí, porque además ya se han cumplido los 30 minutos. Simplemente me voy a circunscribir a lo que creo que os puede ser de interés, porque no son equipos que a lo mejor tengáis por aquí. Tenemos desde el año 2000 un laboratorio de ensayos no destructivos que fue subvencionado en varias ocasiones por la Comunidad de Madrid en los programas PRICIT y está dentro de la red de laboratorios de la Comunidad de Madrid. Y ahí tenemos pues muchas técnicas de ensayos no destructivos. Tenemos un búnker de radiografía, tenemos radioscopia, tenemos ultrasonidos, manuales en inmersión, tenemos líquidos penetrantes, partículas magnéticas, es decir, tenemos multitud de equipos que podéis usar, incluido una mesa de gran tamaño antivibratoria donde también tenemos la posibilidad de hacer medidas de muy alta precisión con interferometría láser. Bueno, pues todo eso está, por supuesto, a vuestra disposición. Y simplemente para acabar, recordaros, aunque no es algo de nuestra línea de investigación, pero me referiré a ello porque hay dos personas de la Escuela de Diseño Industrial que están en nuestro grupo de investigación, y es que unido al CIME hay un laboratorio que se creó como laboratorio asociado, que es el LIMIT, y que habría que retomar la relación más directa con ellos, porque también tienen algunos equipos interesantes, como cámaras de envejecimiento y de ciclos de envejecimiento programados, y tienen algún perfilómetro láser interesante, bueno, y tienen unos equipos interesantes, y cuando llegas allí en la puerta pone que ese laboratorio está asociado al CIME, así que convendría retomar ese contacto. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés y de utilidad sobre todo. Gracias.